Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un terreno que, sin duda, ha dejado a una gran parte del mundo del espectáculo con la boca abierta, boquiabierta diría yo. Prepárense porque lo que vamos a desentrañar es una historia tejida con hilos de intriga, talento deslumbrante y sí, lamentablemente, también con las hebras oscuras del engaño y la traición. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos, que ha hecho temblar los titulares de las revistas y las redes sociales. El exproductor de Demet robó el premio, sí, han oído bien, y como siempre, nosotros, sus fieles investigadores de la verdad, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, a diseccionar cada detalle para que ustedes, nuestra comunidad, se enteren de todo, absolutamente todo, con la profundidad que merece. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este escándalo, permítanme hacerles una invitación, una que siempre repito con el mismo entusiasmo y convicción. Si por alguna razón mágica o por un simple despiste aún no forman parte de nuestra familia en YouTube, les hago una llamada a la acción súper especial. Denle ese asterisco botón rojo que dice suscribirse, con toda la fuerza de su entusiasmo y sobre todo, activen esa asterisco campanita que está al lado. Es vuestro pasaporte directo a no perderse ni una sola de nuestras investigaciones exhaustivas, de nuestras primicias exclusivas y de los análisis que hacemos para iluminar los rincones más oscuros del mundo del entretenimiento. Créanme, su apoyo, su interacción, sus likes, sus comentarios, son el combustible que nos impulsa a seguir excavando, a seguir trayéndoles lo mejor, lo más relevante, lo más sorprendente. Así que no esperen más, y únanse a la aventura. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a de lleno a esta polémica que ha dejado a muchos preguntándose, no solo cómo pudo pasar algo así, sino también quién es este personaje que se habría atrevido a cometer un acto tan cuestionable. La protagonista de esta novela de la vida real es nada más y nada menos que Demet Özdemir, una actriz turca que no solo ha conquistado los corazones de su país, sino que ha extendido su carisma y talento por todos los rincones del planeta. Hemos sido testigos de su ascenso meteórico, hemos vibrado con sus papeles inolvidables que la han catapultado al estrellato internacional y, por supuesto, hemos celebrado junto a ella los innumerables reconocimientos que ha cosechado a lo largo de su brillante carrera. Pero lo que hoy nos trae aquí, lo que nos saca de nuestra zona de confort y nos sumerge en este torbellino de especulaciones, no es un nuevo éxito, sino una sombra, una mancha, que se cierne sobre uno de sus galardones más preciados, uno que representa años de esfuerzo y dedicación. Resulta que según informaciones que han ido saliendo a la luz de manera sigilosa, fragmentada, como piezas de un rompecabezas que van encajando lentamente, un exproductor con el que Demet trabajó en el pasado, alguien que en teoría debería haber sido un pilar fundamental en el desarrollo de su carrera, alguien que debería haber velado por sus logros y su reputación, se habría aprovechado de su posición, de la confianza depositada en él para cometer un acto que suena casi a un guión de película de suspenso y traición, sustraerle un premio. Imaginen por un momento la escena. Un premio. Ese símbolo tangible brillante que encapsula no solo un reconocimiento, sino años de esfuerzo incansable, de noches de desvelo frente a un guión, de sudor en el set, de la pasión inquebrantable por un arte. Un premio que Demet Özdemir ganó legítimamente fruto de su talento innato, de la ovación unánime del público o del veredicto inapelable de una crítica especializada. Ese objeto que para cualquier artista representa la materialización de sueños y la validación de un camino arduo, de repente desaparece. O peor aún, es robado por alguien en quien presuntamente confiaba. La noticia, como era de esperar, ha corrido como la pólvora, encendiendo las redes sociales y los medios turcos e internacionales. Y los detalles, aunque todavía se están hilando fino, se van confirmando poco a poco, apuntan a un comportamiento tan artero como inexplicable. Se habla de que este exproductor, cuya identidad aún no está completamente confirmada en todas las filtraciones y rumores, habría actuado con una astucia digna de un villano de telenovela. Las versiones iniciales, las más creíbles hasta el momento, sugieren que el premio, uno de esos que Demet ha ganado en alguna de sus aclamadas producciones, podría haber estado bajo su custodia por algún motivo logístico o de gestión. Quizás para una exposición, para tareas de limpieza especializadas, o simplemente por conveniencia en algún momento en que Demet delegó la responsabilidad de su custodia. Y ahí es de la historia da un giro oscuro, donde la traición se asoma por la ventana. La forma en que esta noticia se ha desarrollado es, en sí misma, fascinante y digna de análisis.
Al principio, no eran más que rumores, murmullos en los pasillos de la industria, susurros que se desvanecían tan rápido como aparecían. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad, aunque a veces terca y esquiva, tiende a abrirse camino, a pesar de los intentos por ocultarla. Los fans de Demet, ese ejército fiel y siempre atento, siempre protectores con su ídolo, empezaron a notar la ausencia del premio en apariciones públicas, en entrevistas, o en fotografías recientes que circulan por Internet. Las preguntas en foros, en grupos de fans, en las secciones de comentarios de las redes sociales, se multiplicaron como hongos después de la lluvia. ¿Dónde está ese galardón? ¿Por qué no lo vemos en su estantería? ¿Se lo han llevado para alguna exhibición especial? Y fue en ese mar de interrogantes donde algunos periodistas de investigación, con olfato para las noticias jugosas, o quizás fuentes cercanas a Demet que decidieron romper el silencio, empezaron a desvelar la trama, a conectar los puntos de esta enredada historia. Las versiones más fuertes, las que cobran mayor peso y credibilidad, apuntan directamente a que el exproductor, de quien se dice que tuvo una relación profesional muy estrecha con Demet en sus inicios, en esa etapa crucial donde apenas empezaba a despuntar y necesitaba el apoyo y la guía de gente de confianza, se habría apropiado, o mejor dicho, robado, ese valioso premio. Las razones detrás de este acto, este descaro, son todavía un misterio que se está tratando de resolver con ahínco. ¿Fue por envidia pura y dura, por celos profesionales ante el arrollador éxito de Demet? ¿Fue por resentimiento, quizás por algún desacuerdo pasado que nunca se resolvió? ¿O acaso, y esto es algo que lamentablemente ocurre con demasiada frecuencia en el competitivo mundo del entretenimiento, se trató de un simple acto de codicia, de un deseo de poseer algo que no le pertenece sin importar lo que significara para la actriz? O quizás, en un escenario más retorcido, se trató de un intento de ejercer algún tipo de control o posesión sobre su legado, negándole a ella el disfrute y exhibición de su propio logro. Sea cual sea la motivación, la palabra robo es extremadamente fuerte y si se confirma, estaríamos ante un acto de deshonestidad grave, una traición que va más allá de lo profesional, adentrándose en lo personal. Pensemos por un momento en la implicación emocional de algo así. Para cualquier artista, cada premio es mucho más que un objeto de metal o cerámica. Es un hito, un recuerdo tangible de un momento cumbre en su carrera, de un proyecto en el que puso todo su alma, de un personaje que interpretó con maestría. Es algo que se exhibe con orgullo en el hogar, que se muestra a los seres queridos como testimonio de un sueño cumplido, que sirve como fuente de inspiración para seguir adelante, para superar los obstáculos que inevitablemente surgen en el camino. Que alguien, y más si es alguien con quien se ha compartido un camino profesional, con quien se ha colaborado estrechamente, se apropie de algo tan personal, tan significativo, es verdaderamente desalentador y profundamente hiriente. Demet Özdemir, por su parte, ha mantenido hasta ahora una postura muy discreta y profesional ante los medios. Es bien sabido que ella, fiel a su naturaleza, prefiere centrarse en su trabajo o en sus próximos proyectos, en dar lo mejor de sí en cada rol, y evita a toda costa las polémicas públicas, los dimes y diretes que tanto daño pueden hacer a la imagen de un artista. Sin embargo, el hecho de que la noticia haya trascendido, de que haya cobrado tanta fuerza y que no haya sido desmentida de forma tajante y contundente por su entorno más cercano, nos hace pensar, nos da la pauta de que hay, efectivamente, algo de verdad en todo este asunto, por más doloroso que sea. Lo verdaderamente interesante y a la vez preocupante de esta situación es cómo la industria del entretenimiento, con su brillo y su glamour, a veces puede convertirse en un caldo de cultivo para este tipo de conflictos, para las ambiciones desmedidas y las envidias más oscuras. Las relaciones profesionales en este ámbito suelen ser intensas, a veces al borde de lo personal, y la línea entre la colaboración sincera y la explotación sin escrúpulos puede volverse peligrosamente difusa. Este caso, si se confirma plenamente la culpabilidad de este exproductor, se perfila como un ejemplo paradigmático de cómo la confianza, ese bien tan preciado y tan fácil de romper, puede ser traicionada de la peor manera imaginable. Y nos empuja a reflexionar profundamente sobre la importancia vital de rodearnos de personas íntegras, de profesionales transparentes y éticos, en cualquier ámbito de nuestra vida, pero especialmente en aquellos donde el éxito, la fama y el reconocimiento pueden ser tentaciones demasiado grandes para comportamientos deshonestos. Las especulaciones sobre quién es exactamente este exproductor son, como era de esperar, innumerables. Los nombres se susurran en los corrillos de la industria, se teclean en los foros de fans,
pero hasta que no haya una confirmación oficial contundente, hasta que no haya una declaración de las partes implicadas o de las autoridades pertinentes. Lo más prudente y ético es no entrar en juicios precipitados ni lanzar acusaciones infundadas. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que la investigación sobre este lamentable incidente sigue abierta, y que las consecuencias para esta persona, si finalmente se demuestra su culpabilidad, podrían ser devastadoras para su reputación profesional y su carrera. El mundo del espectáculo, a pesar de su aparente amplitud, es en realidad un pañuelo, y estos escándalos, lamentablemente, suelen tener un eco prolongado que puede ser muy difícil de acallar. Además, hay un detalle, un matiz, que quizás no muchos consideran al principio, pero que cobra relevancia al profundizar en el asunto: el asterisco valor económico de un premio. Si bien el valor sentimental, el simbolismo, la carga emocional que un trofeo representa para el galardonado es incalculable, muchos de estos galardones, especialmente los de grandes ceremonias internacionales, están elaborados con materiales preciosos, como oro, plata, o incluso incrustaciones de cristales o piedras semipreciosas. Esto podría haber sido, en teoría, uno de los motivos del robo. Sin embargo, sinceramente, después de escuchar los detalles que se van filtrando, la hipótesis del valor puramente económico parece menos probable, menos plausible, que un motivo más personal, un deseo de posesión enfermizo, un acto de venganza o de despecho. Es una historia que sin duda nos deja pensando en las complejidades de las relaciones humanas, en los claroscuros del alma, incluso en medio del deslumbrante brillo del estrellato. Hemos sido testigos de casos similares a lo largo de la historia del entretenimiento, donde la ambición desmedida, la envidia o el resentimiento han empujado a individuos a cometer acciones deplorables que empañan carreras y reputaciones. Y este caso, protagonizado por una figura tan querida y admirada como Demet Özdemir, resalta de manera dolorosa la fragilidad de la confianza en las relaciones profesionales y la imperiosa necesidad de que se haga justicia, de que la verdad salga a la luz y de que los responsables asuman las consecuencias de sus actos. La pregunta que flota en el aire, y que inquieta a miles de fans, es: ¿podrá Demet Özdemir recuperar su premio? ¿Se hará justicia en este caso? Son preguntas que quedan en el aire y que nosotros, desde este canal, estaremos siguiendo de cerca, con lupa y con determinación, para mantenerlos informados de cada novedad, de cada desarrollo, de cada paso hacia la verdad. La comunidad de fans, por supuesto, se ha unido como un solo puño, mostrando su apoyo incondicional a Demet en este difícil momento, exigiendo explicaciones y, sobre todo, justicia. Es crucial recordar, y siempre lo enfatizo, que aunque la noticia sea impactante, aunque nos cause indignación y sorpresa, debemos ser cautelosos. Debemos esperar a que se esclarezcan todos los hechos, a que se presenten pruebas sólidas y concluyentes, antes de emitir juicios definitivos sobre las personas involucradas. La presunción de inocencia es un pilar fundamental, incluso en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la magnitud de la acusación, la gravedad de un posible robo de un galardón, y el silencio relativo, la falta de desmentidos categóricos de las partes implicadas sí que nos permiten especular con fundamento, sí que nos invitan a la reflexión y, sobre todo, a generar conciencia sobre este tipo de comportamientos que son, sin lugar a dudas, inaceptables y perjudiciales. En resumen, mis queridos amigos, hemos desgranado con la minuciosidad que nos caracteriza los detalles de esta noticia que ha sacudido con fuerza el mundo del espectáculo, el presunto robo de un premio por parte del exproductor de la aclamada Demet Özdemir. Una historia que, más allá del escándalo, nos habla de traición, de la fragilidad de la confianza que depositamos en quienes nos rodean en el ámbito profesional, y de cómo, incluso en el deslumbrante brillo de la fama y el éxito, pueden esconderse actos de deshonestidad y de baja calaña. Hemos reflexionado sobre las posibles motivaciones detrás de este acto, sobre las implicaciones emocionales para la artista y sobre la importancia fundamental de la justicia en casos como este. Es una situación que, sin duda alguna, seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo, y nosotros estaremos aquí, como siempre, para contarles cada detalle, para seguir investigando y para mantenerlos al día. Y antes de despedirnos, no olviden esa pequeña acción que para nosotros significa el mundo. Si les ha gustado este vídeo, si encuentran interesante, relevante o incluso impactante la información que les traemos, no duden, por favor, en dejarle ese asterisco o me gusta que tanto nos anima, que tanto nos valida. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, en todas sus redes sociales, para que todos se enteren de esta increíble, y a la vez triste historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, les reitero mi invitación más sincera: suscríbanse a nuestro canal,
unan a nuestra comunidad de amantes de la verdad y las investigaciones. Y activen esa asterisco campanita para que no se pierdan ni un solo fragmento de lo que estamos preparando para ustedes. Sus comentarios son nuestro oro más preciado, así que les invito a que me dejen en la sección de comentarios qué opinan sobre esta noticia, si tienen alguna información adicional que quieran compartir, o si les gustaría que investiguemos algún otro tema que les apasione. Nos vemos en el próximo vídeo con más investigaciones, más primicias y sobre todo con la verdad como bandera. Y que la verdad siempre, siempre prevalezca. Hasta la próxima.